Amados hermanos, gracias le damos al Señor por estar una vez más saliendo por este medio, Radio La Predicadora, la 94.1. Saludamos a toda la audiencia de Radio La Predicadora, a los hermanos, a los amigos, a todos los que están conectados a través de la radio y a través del Facebook de la radio y a través del Facebook de mi esposo también, amén. Ramón Encina. Saludamos a todos los hermanos de la congregación de José Hernández 384, que estuvimos reunidos este fin de semana, estuvimos pasando por un momento de tristeza, se podría decir, porque partió el papá de nuestro hermano Fabio, pero bueno, fortalecido en el Señor, nuestro hermano también, lo abrazamos a él y a toda su familia, lo bendecimos a nuestro hermano y bueno, estuvimos ahí compartiendo con los hermanos en el velorio y pudimos compartir la palabra del Señor con los hermanos, así que agradecemos al Señor por esto también. Amén, amados hermanos, gracias le damos al Señor. Si usted quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer a través de los teléfonos de la radio, que ellos nos están pasando todos los mensajes que ustedes nos van dando, ellos nos transmiten a nosotros, amén, nos pasan a nosotros los mensajes. Así que si usted quiere mandar mensaje, pedido de oración o lo que usted quiera a través de los teléfonos de la radio, lo puede hacer. Si no, lo puede hacer a mi teléfono al 11 31 67 5236 o al teléfono de mi esposo, que es el 11 33 17 75 98. Cualquier pedido de oración, cualquier pregunta, cualquier cosa que usted quiera aportar, nosotros después llevamos los pedidos de oración a la iglesia y oramos con todos los hermanos en la congregación también, amén. Gracias le damos al Señor. Bendecimos la vida de cada uno, hermanos, amén. 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 Señor, bendiga a mi amada esposa, bendiga nuestro hogar, que el Señor nos fortalezca y cada día nos dé su poder, aunque ya nos lo dio, pero a veces tenemos que ser renovados. Bueno, un abrazo para todos los hermanos y hermanas, para todos, especialmente para nuestro hermano Fabio y su familia, que el Señor Amén. bendiga grandemente, y también a todos los hermanos amados, ¿no? Al hermano Néstor Díaz, su grupo que están reunidos ahí en la calle Carlos Casares. Señor bendiga grandemente. También a todos los hermanos, ¿no? Al hermano Nino, a la hermana Karina. El Señor bendiga al hermano Guillermo Gardela. Señor bendiga grandemente. A la hermana Silvia, su hija. A todos los hermanos de acá de la zona. Y a los que están lejos. Bueno, al hermano de Misiones, Alonso, al hermano Richard, al hermano Alonso, al hermano Valentín, al hermano Carlos, al hermano Richard, no, el que nos hospedó en la casa, a la hermana Gladys, su esposo, y Rubén Jara. El Señor bendiga grandemente a nuestros amados hermanos allá en Misiones, también en Santiago del Estero, al pastor, en este momento no me acuerdo, el Señor bendiga, a todos los hermanos Herrera, en la provincia de Santiago del Estero. Un fuerte abrazo, cariñoso saludo de parte del pastor Ramón Encina. Bueno, el hermano Cachito Dépele, a la congregación que está allí en Villa Albertina, el Señor le bendiga grandemente al hermano. Bueno, Villa Ángela. Villa Albertina dije, ¿no? Sí. Villa Ángela. Villa Ángela Chaco. Sí, Villa Ángela Chaco. Le cambié la localidad, la provincia, todo le cambié. Bueno, el Señor bendiga. Saluda a la hermana María Espíndola. El Señor le bendiga grandemente en esta mañana. Y ahí se van a ir añadiendo más hermanos para escuchar la predicación. A toda la audiencia de Radio La Predicadora, un fuerte abrazo a los hermanos y hermanas en Cristo Jesús, sin importar la iglesia donde usted se congregue, ¿no? Bueno, el Señor le bendiga, amado, amada. Un abrazo a mi amada hija que hoy cumple años, a mi única, es nuestra única hija mujer.
Amén. Sí, también un besote grande, grande, grande. Yo sé que no lo va a escuchar porque ella no escucha los programas del papá. Pero algún día lo va a escuchar. Señor bendiga a mi hijita. Que el Señor le bendiga grandemente, que la llene con su poder, con su Espíritu Santo, ¿no? Que le prepare una vida de excelencia, ¿no? Bueno, todo para mi hija, gloria al nombre del Señor. Vamos a ir a la palabra. Primeramente vamos a hacer una oración. Hoy comenzamos con la segunda parte del libro de Tesalonicenses, es decir, con segunda epístola a los tesalonicenses. Tesalonicenses significa victoria sobre la ley y sobre la falsedad, no se olvide. Y ya hemos visto el capítulo 1, el primera de Tesalonicenses, y ahora vamos a ver segunda de Tesalonicenses. Padre amado, estamos delante de tu presencia en esta mañana, juntamente con mi amada esposa. Gracias, Padre de la gloria. Señor, tú sabes que dependemos de ti, Señor. Amén, Señor. Señor, que podamos hablar conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Gracias, Señor. Señor, que tus palabras, Señor, salgan de nuestra boca para bendecir, para exhortar, para animar, para fortalecer, Señor, sí, Señor, para edificar, Señor, tu iglesia, nombre, Padre. Jesús amado. Oh Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a leer segunda de Tesalonicenses en el capítulo 1, versículo 1, amor. Amén. Le agradecemos al Señor por el libro, este libro de Tesalonicenses que estuvimos viendo, amén. Amén. Muy hermoso poder ver las diferentes filas, ¿no? Poder ver el arrebatamiento de la esposa, la esperanza que tenemos de irnos con Él en las nubes, amén. Cuando Él venga a buscar a su amada, ¿no? Cuando todo ojo le verá, como ya habíamos dicho, ¿no? Como fuimos viendo a través de la Escritura, que cuando todo ojo lo vea, no es cuando la iglesia va a ser arrebatada, amén, sino que cuando todo ojo le vea va a ser otro momento. Después ya las bodas del Cordero ya se han celebrado y ¿cómo es? Y pasaron los tiempos, amén. Pasó el tiempo de la tribulación, muchos acontecimientos que fueron pasando, ¿no? Y pudimos ver también que la iglesia en este tiempo no espera al Señor Jesús como ladrón en la noche. Esa fue una palabra escrita para el pueblo de Israel. Amén. La iglesia, dice el apóstol Pablo, hace la diferencia claramente. Amén. Él hace ver, dice, mas vosotros no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón, dice, ¿no? Y nosotros estamos esperando al Señor cada día de nuestra vida. Por eso presentamos todo nuestro ser para que su nombre sea glorificado a través de nosotros, amén, porque lo esperamos. No estamos, como ya habíamos hablado, ¿no? No estamos como alguien que no tiene marido, como dice la palabra, ¿no? Sino que estamos esperando al Señor como esa esposa que espera a su esposo después de un día de trabajo, después de un día que él ha salido y ella lo espera en su casa, sabe que él va a volver, entonces ella está preparada para cuando el esposo vuelva. Amén. Y así es la iglesia también. Nosotros, la iglesia, estamos esperando al Señor. No nos va a sorprender como ladrón en la noche, pero somos exhortados también, dice, por tanto, dice, no durmamos como los demás, dice. O sea que hay muchos que están durmiendo, y está hablando de la iglesia, porque en una parte dice, levántate de los muertos, dice, ¿no? Levántate de los muertos. ¿Quién se puede levantar de los muertos? Aquel que está durmiendo. Los muertos no se pueden levantar. Ellos están muertos en delitos y en pecado, pero la iglesia, a veces los miembros de las iglesias duermen dentro de aquellos que están muertos. Se hacen uno con el mundo, amén. Siendo que ellos son hijos de Dios, se hacen uno con el mundo. Entonces, el apóstol Pablo, Dios mismo, por medio del apóstol Pablo, nos exhorta a que no durmamos como los demás, ¿no? Y si alguno está durmiendo, todavía está en tiempo de levantarse. Levántate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, dice, ¿no? Así que, hermanos, amado hermoso, la palabra que hemos visto a través de Primera de Tesalonicenses, amén, y damos gracias al Señor por esa palabra, amén, como también dice la palabra, el que tiene oído para oír, oiga, amén.
Y conforme a tu fe sea hecho. Amén. Nosotros tenemos la esperanza de irnos con Cristo en las nubes. Amén. Tenemos la esperanza de que Él va a venir y al primer sonar de la trompeta, nosotros vamos a ser arrebatados juntamente con aquellos que durmieron, porque dice que nosotros no precederemos a los que durmieron. Ellos van a ser despertados y nosotros vamos a ser arrebatados en la primera fila. Amén, amados hermanos, qué hermoso es poder entender estas cosas, hermano, amén, porque la iglesia a través de los años, la palabra de Dios no cambió, pero los tiempos cambiaron y la iglesia en su conjunto ha cambiado el mensaje también, ¿no? Usted puede examinar, como dice en Apocalipsis, dice, tú tienes nombre de que vives, sin embargo estás muerto, dice, ¿no? Y es exhortada esa iglesia de la Odisea a tener un nuevo nacimiento, a creer que Jesucristo es su justicia, a comprar oro fino, colirio para que veas y vestidura blanca para vestirte, dice, ¿no? Esas cosas hay que escudriñarlas, hermanos amados. ¿Por qué? Porque se ha cambiado el mensaje. El mensaje de la iglesia, ¿cuál es? Que Cristo viene por su iglesia. Nosotros fuimos comprados con un fin. ¿Cuál es ese fin? Irnos con Cristo en las nubes. Poder manifestarle a Él en esta tierra a través de estos vasos de barro y poder irnos con Él en las nubes. Amén, amados hermanos, poder despertar a estas cosas. Esperamos nosotros que a través de estos programas, aunque sea algunos, hayan sido despertados a que el Señor viene pronto. Amén. Que el Señor siga bendiciendo y vamos a leer. Mi esposo me pidió que leyera, pero quería compartir esto, no dejarlo pasar por alto, porque es muy hermoso todo lo que hemos visto, hermanos. Espero que usted no haya dejado caer, como dice mi esposo, ni un pedacito del alimento que viene a través de la palabra del Señor. Saludo a Alex, mi nuera, que está viendo, que nos está escuchando, que el Señor la bendiga grandemente, seguramente está yendo hacia su trabajo, que el Señor la fortalezca en este día y pueda abrir los ojos de su entendimiento para que ella pueda crecer también en esta gracia, amén. Muchas bendiciones. Bueno, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hasta el 3 más. Hasta el 3. Sí. 1, 2, el 3 también. Sí, amor. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y ahora lee Primera de Tesalonicenses del 1, capítulo 1 hasta el 3 también podría ser. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Sí, el 3 te falta. Damos siempre gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, y aquí, ahí podemos nosotros ver, ¿no? Los dos primeros versículos del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, el versículo 1 y 2 del capítulo 1, ¿no? Que casi es la misma salutación, casi es la misma, ¿no? Que en la primera epístola.
Entonces, Pablo anuncia la gracia y la paz sobre la iglesia. La iglesia, gracia y paz, dice. Y después viene un elogio, ¿no? Que es un poco diferente en una epístola que en la otra. Es diferente. Él pone en alto la fe y el amor y la paciencia, ¿no? No, pero más la paciencia de la esperanza, dice, en el capítulo, en Primera de Tesalonicenses. Sí, más la paciencia de la esperanza. Sí, dice, acordándonos sin cesar en el versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Eso dice en Primera de Tesalonicenses. Sí, capítulo 1, sí, versículo 3. Ahí cambia solamente el saludo, que ellos tenían paciencia en la esperanza, ellos esperaban al Señor. Y nosotros vemos que está hablando de los vencedores totales, ¿no? Que ellos tienen la esperanza del Señor, que el Señor viene pronto, en la primera epístola, de la esperanza, de la paciencia, más la paciencia en la esperanza, que esto es un punto muy importante, ¿no? Para los vencedores totales. Y que acá en la segunda epístola no hace referencia a que los hermanos estaban esperando. Claro, dice en el versículo 3 y 4, voy a leer, dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Sí, pero en el versículo 3, viste que ahí por cuanto vuestra fe, dice en la segunda epístola, sí, va creciendo, sí, y el amor de cada uno de vosotros abunda entre vosotros. Hasta ahí es el saludo. Pero en la primera epístola, ahí cambia, ahí está la diferencia en el saludo. Sí. Y tenemos que ver la diferencia. Porque sin cesar acordándonos delante de Dios nuestro Padre, de la obra de fe y el trabajo de amor, y de la tolerancia en la esperanza del Señor Jesucristo. Amén. Es decir, que la primera epístola habla de que los hermanos, ellos tenían la esperanza de que Cristo iba a venir. Amén. Pero acá en la segunda epístola no se menciona eso. No se menciona que tenían ese sentir ellos, que había una diferencia ahí, ¿no? Entonces vemos, en la primera epístola vemos que trata de los vencedores totales, ¿no? De los vencedores de la primera fila. Y después acá vamos a ver que habla de otras filas. Entonces, qué maravilloso ver esa diferencia, ¿no? Porque ahí vemos que no todos los hermanos se van en la primera fila. No toda la iglesia va a ser arrebatada en una sola arrebatamiento, ¿no? Y entonces, ahí vemos nosotros que Pablo anuncia la gracia y la paz a la iglesia. Y bueno, sabemos que él hace resaltar ahí en la primera epístola, hace resaltar la paciencia y la esperanza, ¿no? Que los vencedores totales, ¿no? No pueden dejar de atender a esa esperanza. Entonces, aquellos que están anhelando la primera fila, ¿no? Que están calificando para la traslación afuera, porque eso significa, esperan con paciencia, ¿no? Y son más que vencedores por la pronta venida de Cristo, ¿no? Por la pronta venida de Cristo. Ellos están aguardando los vencedores totales, la primera fila, no así la segunda fila, ni la tercera fila. Ellos no tienen paciencia en la esperanza, como lo vamos a ver en esta epístola de segunda de Tesalonicenses. Pero en la primera fila ellos tienen paciencia en la esperanza, están aguardando que el Señor venga. Jesús viene. Amén. ¿No? Ellos, lo de
lo de la segunda fila, por así decirlo, ellos están ocupados en otras cosas. Para ellos ningún interés, en cuanto a los vencedores totales, ningún interés o evento es superior al advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Nada es más importante para los vencedores de la primera fila que la venida del Señor y su encuentro con Él en las nubes. No hay nada más importante para ellos. Ellos están pensando, han sido atrapados, por así decirlo. El Señor los encerró allí en esa esperanza. Y ellos se preparan, trabajan en ellos mismos. Permiten que el Espíritu Santo, el eunuco, ¿no?, los vaya vistiendo a ellos para presentarse como es digno, ¿no?, en la boda del Cordero. Eso es la primera fila. Eso trata el libro de Primera de Tesalonicenses. Pero acá en el saludo nosotros podemos ver que ellos no tenían la misma visión, por así decirlo. Ellos no tenían la esperanza, la paciencia en la esperanza, ¿no? Porque dice el versículo 3, debemos siempre, leerlo más, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Claro, acá no habla nada de la esperanza acá. No hace referencia Pablo a que ellos tenían esperanza de la pronta venida del Señor. Y esto es que Pablo pudo percibir, ¿no?, que habían hermanos que no tenían ese anhelo de que Cristo volviera, de que viniera nuevamente. Ellos no vivían en relación con la esperanza. Ellos eran, como dice aquí, en el versículo 3 dice, por cuanto vuestra fe va creciendo. La fe de ellos crecía y en cambio la fe de los vencedores ya creció. Ellos llegaron al clima de la fe, que es esperar la venida del Señor, ¿no? Y el amor de cada uno de vosotros, ellos abundan también en amor. Ellos, estos hermanos que no tienen a la vista la esperanza, ellos abundan en amor, ¿no? Uno para con todos, y entre ellos abunda el amor, pero no tienen en vista la esperanza, no esperan al Señor, ¿no? En el arrebatamiento de la primera fila, hablamos de eso, ¿no? Y después dice, por tanto, el 4 más, por tanto, para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Vio? Esto está hablando el apóstol Pablo para nosotros también y para aquel tiempo, porque los hermanos que no tienen esa esperanza van a pasar por tribulaciones, ¿no? Y pasan hoy pasan por tribulaciones y sufrimientos, porque no tienen la esperanza, el afán por las cosas de este mundo o la satisfacción de las concupiscencias, ¿no?, que ellos tienen en su propio cuerpo, que no son controladas por el Espíritu Santo, les llevan a ellos a una persecución y tribulaciones y sufrimiento, de una demostración del justo juicio de Dios, dice acá, ¿ves? Del justo juicio de Dios. Aunque Pablo para mí está haciendo más referencia al futuro, aquellos hermanos que no tienen la esperanza, no como paciencia, no esperan pacientemente la esperanza, la venida del Señor, ellos en aquel tiempo van a sufrir, ¿no? Van a sufrir, como dice, persecución y tribulaciones. Entonces ahí podemos ver nosotros sobre que la primera fila es arrebatada antes de que venga las persecuciones y las tribulaciones. Ellos van a ser sacados antes, porque en la primera epístola nosotros no vemos esa exhortación. No hay esa exhortación de parte del apóstol Pablo a los vencedores de la primera fila. Y entonces dice en el 5 y en el 6 lee más.
Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por digno del reino de Dios por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. En la primera epístola él habla de la venida de Jesús en el aire. Y habla también en la primera epístola de los tesalonicenses, habla de la reunión nuestra con Él, de los vencedores, ¿no? Ahí nos vamos a encontrar con el Señor en el aire, dice. Y mientras que en la segunda epístola, Él habla de la revelación del hombre de pecado, el anárquico, ¿no? Él habla del ungido de Dios, habla de nuestro Señor Jesucristo que viene en las nubes, ¿no? Claro, porque en ese tiempo el apóstol Pablo, mientras estuvo con los hermanos tesalonicenses, él había hablado sobre la venida del Señor. Ellos ya habían sido enseñados y ellos tenían la esperanza de que el Señor había de venir por ellos, amén. Y ellos pensaban, como los apóstoles también en su tiempo y como nosotros también en nuestro tiempo, ellos pensaban que el Señor iba a venir en su tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros, a pesar de que han pasado casi 2000 años, tenemos la esperanza de irnos con el Señor, amén, igual que los tesalonicenses, amén. Ellos tenían esa esperanza, pero se levantaron algunos que decían que eso ya había acontecido, amén. Y eso era lo que a ellos los tenía afligido, porque ellos tenían la esperanza, como dice mi esposo, en el primer libro, en la primera carta que el apóstol les escribe, esa esperanza era viva en ellos, porque estaban anhelando la venida del Señor. Pero después se levantaron algunos diciendo que eso ya había ocurrido, ¿no? Y entonces los atribulaban a ellos con eso, y ellos entraron en aflicción. ¿Por qué? Porque pensaron que ellos habían quedado en lo que sería la tribulación para ellos en este tiempo, ¿no? Entonces el apóstol Pablo tuvo la necesidad de escribirles para hacerles saber que ellos tenían que mantener esa esperanza viva, porque el Señor todavía no había venido, como después más abajo después lo aclara, ¿no? Entonces habla de aquellos que se levantan diciendo que la venida del Señor ya fue hecha o cosas semejantes, ¿no? Claro. Entonces quitan a la iglesia de la esperanza que la iglesia tiene que tener. ¿Cuál es la esperanza? En la esperanza? Claro, de la paciencia en la esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Que Cristo viene por la iglesia, amén, y que la iglesia va a ser arrebatada antes de que vengan los tiempos de oscuridad sobre la tierra, amén. Y los tesalonicenses, en la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe, como estamos viendo, el apóstol Pablo dice que ellos, en el capítulo 4, en el versículo 4 dice: por tanto nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Por qué? Porque ellos tenían una esperanza viva, como vimos en Primera de Tesalonicenses, pero ahora vemos que ellos están siendo atribulados por aquellos que dicen que la venida del Señor ya ocurrió y que ellos ahora están pasando se han quedado, que no han sido arrebatados, ¿no? Entonces después el apóstol Pablo más adelante tiene la necesidad de aclararle estas cosas, ¿no? Por Claro. eso dice en el versículo 5, porque es justo delante de Dios. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por digno del reino de Dios por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Amén. Y a vosotros que sois atribulados, dice, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Claro. Hablando de la otra fila, ¿no? Claro. Acá en la primera epístola Pablo habla de la primera fila. Instruye a los hermanos para la primera fila en el arrebatamiento, ¿no? Pero acá en segunda de Tesalonicenses ya habla a la segunda fila, ¿no? Y a la tercera fila. Y bueno, y porque por no tener ellos paciencia en la esperanza, entonces ellos se quedan, no son arrebatados en el aire para encontrarse con el Señor, para ir a la boda del Cordero.
sino que ellos se quedan aquí, ¿no? Y empieza los 7 años de tribulación, ¿no? Que la iglesia, parte de la iglesia va a quedar acá, ¿no? Y eso está escrito por el Señor Jesús, ¿no? En el libro de San Mateo, como vamos a ver después. Bueno, entonces, qué importante que nosotros, si queremos irnos en la primera fila, nosotros tenemos que poner atención a la primera epístola de los tesalonicenses. Pero tenemos que saber también que hay pérdida de la primera fila, ¿no? De la herencia completa, por así decirlo, ¿no? Porque los que vayan a la primera fila, ellos heredan todo. Son como los primogénitos, ¿no? Ellos heredan todo. En cambio, los que se van en la segunda fila, ellos tienen una herencia inferior. Bueno, gloria al nombre del Señor. Y en la primera epístola nos habla a nosotros de que la esposa se encuentra con el Señor en el aire. Pero acá en esta epístola ya habla de otra cosa. Para aquellos que... El error de la segunda fila, ellos que no tenían paciencia en la esperanza, no esperaban al Señor. Como decía mi esposa, por muchos motivos, por engaños, ¿no? Por no conocer las Escrituras. Entonces el Señor ya vino, ¿no? Como Pablo dice también que hay algunos que decían que Jesús ya había venido, ¿no? Entonces eso le quita a los hermanos la paciencia en la esperanza, y eso les impide a la iglesia a no ser arrebatados. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque les hablan en vez de hablarle de Cristo como el esposo, le hablan de Cristo como rey, ¿no? Cuando venga Jesús va a venir a reinar, ¿no? Y entonces ahí vamos a estar con el Señor. Y no ignoran completamente de la esperanza de ser arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire y así siempre estar con el Señor. Entonces vuestras persecuciones y vuestras tribulaciones que soportáis, ¿no? ¿Y cuál es el significado de estas palabras, ¿no? ¿Cuál es el significado, ¿no? Y esto está conectado con el justo juicio de Dios, ¿no? Y está también dando a entender las aflicciones mencionadas rápidamente, por la cual Dios habrá de recompensar con tribulación a los turbadores, aquellos que los atribulan a los hermanos, ¿no? Entonces, si este lenguaje no apunta a tiempos que van a venir, ¿no? Porque está hablando de tiempos futuros, ¿no? Si esto no apunta a los tiempos que van a venir, que van a llegar a este mundo, después de que los vencedores sean arrebatados, ¿no? Esto es muy importante. Los vencedores de la primera fila, aquellos que están despiertos en la esperanza, no van a pasar por esta situación. Ellos van a ser arrebatados antes. Y amén, que en el tiempo presente, los que tienen la paciencia y la esperanza, ellos no viven de tribulación, de angustia, de sosiego, de quebrantamiento. Ellos no tienen esa vida. ¿Por qué? Porque la esperanza los sostiene a ellos. En medio de todas las luchas y las pruebas, ellos están en la esperanza. No pierden nunca el gozo. Ellos nunca pierden la fe, nunca pierden la alegría en sus corazones, porque ellos están ahí. El Señor viene hoy. Amén. Y si no viene hoy, vendrá mañana. ¿No? Y eso lo mantiene a ellos en una vida de regocijo, en una vida de bendición. En cambio, aquellos que no tienen la esperanza de que Cristo viene, entonces en este tiempo ellos viven una vida de tribulaciones, de persecuciones, ¿no? Y por no tener la mirada en la esperanza. Y eso también va a ocurrir, literalmente va a ocurrir cuando Cristo venga a llevar a su amada y empiecen los 7 años de tribulación sobre la tierra. Amén. ¿Querés decir algo? Sí, quería, el hermano José Salinas nos saluda y está escuchando la palabra, y bueno, él también aporta que segunda de Tesalonicense, que en la primera carta no hubo ningún reproche, pero en segunda de Tesalonicense sí, por cuanto ellos
no mantuvieron la fe viva, como decías vos, ¿no? Claro, y eso... La fe de la esperanza, ¿no? La paciencia. Claro, y eso es algo, mantener la fe en la esperanza, eso es muy amplio. Eso es no solamente que nos lleva a nosotros a esperar la venida del Señor, porque hay un lugar donde nosotros tenemos que esperar la venida del Señor. No podemos esperarlo en cualquier lado. ¿Y dónde lo esperamos? En el cuerpo, en la iglesia lo esperamos. ¿Por qué? Porque del cuerpo, de la iglesia, el Señor sacará a su esposa. Amén. No, y aquellos que no estén en el cuerpo, ciertamente que no van a ser trasladados en la primera fila, ¿no? Aunque ellos crean que sí. ¿De dónde sacó Dios a Eva? Sino de la costilla de Adán, cuando Adán estaba durmiendo. No lo sacó de otro lado, lo sacó del cuerpo. Y usted me dice, pero yo estoy en el cuerpo de Cristo. Y eso por la fe, pero la fe que no es realidad, no es una fe falsa. Porque Jesús es el autor y el consumador de la fe. Entonces, ¿dónde consuma Jesús la fe? ¿No? En nosotros, en la realidad. Nosotros tenemos que tener la realidad. ¿Cuál es la realidad? El cuerpo, la iglesia. Entonces nos reunimos ahí en la iglesia, porque ahí siempre hablamos nosotros que para poder heredar toda la herencia hay un Nuevo Testamento, ¿no? Hay un Nuevo Testamento donde ahí están escritas las condiciones para heredar todo. Y uno de los puntos que nosotros tenemos que observar, ¿no? Para poder heredar toda la iglesia, es decir, a Cristo completo, nosotros tenemos que no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso es un punto muy importante en el arrebatamiento. Ninguno que esté fuera de la iglesia, que haya dejado su congregación, no, y esté fuera de la iglesia, va a ser arrebatado en la primera fila. Eso se lo puedo garantizar, hermano. No va a ser así. No va a ser así. No, usted tiene que congregarse, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y más si uno entiende el arrebatamiento en la primera fila. ¿Qué quería decir? Quería leer en Efesios, relacionado a lo que estás diciendo ahora, ¿no? Efesios capítulo 4, versículo 14 en adelante. Está muy lindo todo el capítulo 4, pero podíamos leer desde el 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, como pasó en segunda de Tesalonicense, ¿no? Y por eso los hermanos perdieron la visión de la esperanza, ¿no? Dice, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué hermoso, ¿no? Porque lo que vos decías, que el cuerpo, ¿no? Tenemos que estar en el cuerpo. Y sí, muchos hermanos dicen, estamos en el cuerpo, dice, ¿no? Porque han recibido a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida. Y han tenido un nuevo nacimiento. Y verdaderamente que es así. Como decía mi esposo, algunos inclusive saben de la venida del Señor y esperan la venida del Señor. Pero como también veíamos los 20, creo que eran requisitos, sí, para ser arrebatado en la primera fila, amén. Para no perder el llamamiento, el premio del supremo llamamiento, amén. Vemos también que fuimos introducidos en el cuerpo de Cristo, como dice mi esposo, espiritualmente hablando, pero que también Dios constituyó un cuerpo para que nosotros podamos ir creciendo todos juntos, como dice acá, ¿no? En Efesios, para que alcancemos una madurez, pero esto no se hace individualmente. Y por eso Dios dejó el cuerpo humano, porque a través de él, porque como dicen en Romanos, cuando él le habla creo que a los incrédulos, ¿no? Dice que ellos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Por qué? Porque la naturaleza misma les daba a entender
que Dios existía, ¿no? Sin embargo, ellos dice que decidieron no tener en cuenta a Dios y por eso recibían también la condenación. Y nosotros, Dios dejó el cuerpo humano para que nosotros podamos entender la unidad del cuerpo de Cristo, amén. Nosotros vemos a través del cuerpo humano cómo no podemos sacarle la nariz al rostro y pretender que la nariz olfatee. Amén, porque fue puesto esto con un propósito. No podemos sacar los ojos del cuerpo y ponerlo aparte. No podemos sacar una mano del cuerpo y ponerlo aparte y pretender que funcione, ¿no? En función de cuerpo. Amén. La naturaleza misma nos enseña, amén, porque Dios, cuando Él hizo todas las cosas, Él lo dejó todo con un propósito, amén. Entonces así también entendemos lo que decía mi esposo, la importancia de estar reunidos en un lugar para ir edificándonos los unos a los otros, como dice la palabra, amén. Amén. Alcanzar el crecimiento hasta que todos lleguemos, dice. Hasta que todos lleguemos. ¿Cómo es posible que una mano separada del cuerpo crezca al mismo nivel que el resto del cuerpo? Amén. Hasta que todos lleguemos. Dice que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente va creciendo, dice, ¿no? Qué hermoso que es poder entender la unidad del cuerpo de Cristo. Claro, ¿amén? Uno de los 20 puntos que nosotros dimos a conocer por el cual una persona puede perder el arrebatamiento en la primera fila es la sujeción a aquellos líderes que el Señor levantó o a los pastores que Dios levantó, ¿no? Y no despreciar la profecía, ¿no? La profecía es dada por el pastor. Él nos profetiza sobre la venida del Señor y nos profetiza sobre la preparación de la esposa para el encuentro con su Señor. Y bueno, muchos hermanos no aceptan el pastorado y de su pastor y abandonan la iglesia, se van. Y bueno, y ahí ellos pierden la preparación de la esposa. Pero ese es otro tema, ¿no? Vamos a seguir. Entonces, ¿de dónde Pablo escribía? La segunda carta a los tesalonicenses. ¿De dónde la escribía? ¿Cuál era la posición de Pablo? ¿No? Y la posición de Pablo nosotros creeremos que era la primera de Tesalonicenses. Él estaba ahí, de esa posición. Él estaba exhortando a aquellos, ¿no? O animando a aquellos que no tenían la paciencia y la esperanza, lo estaba exhortando, lo estaba animando para que ellos puedan alcanzar también, ¿no? Porque nosotros no desechamos a nadie. Ahora, si nosotros desechamos, no somos nosotros los que tenemos que digamos, que dar testimonio o que dar la recompensa a los hermanos, sino que Dios mismo. No, yo te puedo desechar, pero Dios no te desecha. Aunque yo no te voy a desechar, por supuesto. Nosotros que hemos entendido no podemos desechar a nadie, sino que queremos por medio de esta predicación que aquellos que no tienen todavía la esperanza, la paciencia, la esperanza, ellos lo puedan alcanzar juntamente con nosotros. Y tienen que venir con nosotros, tienen que congregarse con nosotros, porque nosotros tenemos el mensaje de la esposa, de la preparación de la esposa y del arrebatamiento de la esposa de Cristo, acá en la localidad. Yo no sé si hay... No somos los únicos. No creo que seamos los únicos. Amén. Pero acá en esta parte chiquitita del barrio San Pedro, ¿no? Porque nosotros pertenecemos al Tambo. Acá hay hermanos que nos rodean en el Tambo. No hay una iglesia acá en el Tambo que pueda hablar sobre este tema, ¿no? Ni en el barrio que están próximos a nosotros. No hay iglesias que hablen de este tema. Y usted pertenece a la localidad. Usted tiene que dar testimonio en la localidad, ¿no? De lo que es Dios, no de lo que es usted. De lo que es Dios, de engrandecer el nombre del Señor en la localidad. No dar testimonio en Once, vive acá en el Tambo y se va a congregar a Flores, vive acá en el Tambo y se va a congregar a cientos de kilómetros, por así decirlo. Usted tiene que dar testimonio en el barrio, ¿no? De lo que es Dios, engrandecer el nombre del Señor en su barrio, usted y toda su familia, ¿no? Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Bueno, pero no sacamos, yo siempre tengo la tendencia de salirme de lado, ¿no?
Entonces nosotros vemos que el Señor, en el versículo, me gusta lo que dice el versículo 7 más. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Vio, ahí Pablo habla de reposo. ¿Dónde estaba reposando Pablo? ¿No? Con nosotros. Que le dé a ustedes reposo juntamente con nosotros. Quiere decir que ellos no estaban en el reposo. No estaban esperando la venida del Señor. Pero Pablo estaba en el reposo. ¿Y dónde estaba? ¿Dónde es el lugar de reposo? Ahí en Primera de Tesalonicense. Él estaba ahí descansando, esperando la venida del Señor. Pablo les exhortaba a ellos desde un lugar de reposo, ¿no? Como si Pablo y los que estaban con Pablo pertenecieran a una compañía diferente, ¿no? Ellos pertenecían a la primera fila, ¿no? Y no es lo mismo pertenecer a la primera fila que pertenecer a la segunda fila. No es lo mismo. Hay una diferencia muy grande, hermano. La primera fila, en un abrir y cerrar de ojos, si está vivo, los que estén vivos de la primera fila van a ser transformados en una milésima de segundo, ¿no? Su cuerpo va a ser transfigurado y resucitado y se van a encontrar con el Señor en el aire. La primera fila, muchos cristianos vencedores se van a desaparecer de la tierra, pero muchos hermanos que no tuvieron en cuenta, ¿no?, la esperanza, la paciencia y la esperanza van a quedar. Pero aún así, ¿no?, quería leer el versículo 7, porque Dios, sin embargo, ¿no?, Dios lo va a consolar a esto, lo va a consolar a aquellos que no son arrebatados en la primera fila, ¿no? Porque dice que esta compañía diferente, porque es una compañía diferente de la primera carta, ellos estaban gozando aquel glorioso reposo por fe, los de la primera fila, ¿no? Sus poderosos ángeles, no son, vio que dice que vendrá con sus poderosos ángeles, no son otros que personas que han sido redimidas, que han sido salvadas, ¿no? No son otras que personas que dieron su vida para la preparación, ¿no? Y ahora ellos tendrán que gobernar con Cristo en el mundo, en todo el mundo, ¿no? Estos son los 7 ángeles que habla ahí en el capítulo Apocalipsis 8:2, amá. Quienes son simplemente redimidos, salvos, seres humanos quienes han alcanzado el más alto privilegio, por así decirlo, ¿no? Ellos alcanzaron el más alto privilegio. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Sí, estos son los redimidos, no son ángeles sin cuerpo, son mensajeros de Dios, son redimidos, vencedores totales, que van a cumplir ese rol en aquel tiempo. No son ángeles con alas, ¿no?, que vuelan así, no, son personas redimidas, se los llama ángeles porque ellos son portadores de un mensaje, ¿no?, o de juicios que van a venir sobre la tierra. Ahí en el versículo 10, ¿no?, de Segunda de Tesalonicense, hay 2 clases mencionadas: sus santos y todos los que creen. Segunda de Tesalonicense, capítulo 1, versículo 10. Versículo 10. Sí. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces fíjense que ahí, eso lo podemos leer con Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1, ¿no? Dice que sus santos y todos los que creen. Amén. ¿No? Esa es una fila privilegiada. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces todos los que creen, ¿no?, que tienen una posición en Cristo, ¿no?, porque todos creemos que tenemos una posición en Cristo, ¿no? No obstante, no todos llegan a un grado de santificación, por así decirlo, ¿no? No todos llegan a un grado de santificación. Aquellos que lo hacen constituyen sus santos. Los que continúan en fe, ¿no?, los que están cementados, así establecidos, serán presentados, ¿no?, santos, inamovibles en la presencia de Dios. Ellos serán así, como dice Colosenses 1, 22 y 23. Entonces fíjese, ¿no? Para la primera fila se necesita que uno pueda sufrir la santificación. Jesús, el esposo de la iglesia, tiene comunión con su amada en base de la santidad. En base de la santidad. Y la palabra de Dios nos enseña que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y también la palabra de Dios nos enseña que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Amén. Porque Jesús, el amado, el esposo, no puede tener una relación con su amada esposa sino solamente en el punto de la santidad. Necesitamos ser santificados. Amén. Por la palabra, sí. Colosenses 1, 22 y 23. 1, 22 y 23. Dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Qué hermoso, hermano. Amén. Por eso, nosotros lo que clara la palabra, que declaramos por la fe que somos de la primera fila, no lo excluimos a usted, hermano. Nosotros no lo podemos excluir a usted. Uno se excluye de ahí, por la incredulidad, por la falta de rendición. Se excluye uno mismo. Pero nosotros, los que esperamos la venida del Señor, sabemos que necesitamos la santificación. La santificación viene en el cuerpo de Cristo, en la iglesia local. Dios lo puso en un lugar a usted, no para que usted sea santificado, no para que usted sea perfeccionado, para que usted sea vestido, ¿no? Entonces, usted tiene el lado objetivo de la gracia, pero el lado subjetivo todavía no lo alcanzó. ¿Por qué? Porque usted no ha sido transformado en su carácter, en su pensamiento, no ha sido transformado en su dirección, ¿no? ¿Por qué? Porque usted no se dejó transformar, ¿no? Usted no se rindió al Señor, que esa es la parte donde los vencedores sí lo hacen. Los vencedores que tienen la esperanza en la venida del Señor, ellos saben que se tienen que rendir al Señor, que tienen que obedecer a la fe, a la palabra de Dios. Una obediencia incuestionable tiene que haber en los vencedores, ¿no? Por eso la preparación o el descanso que Pablo tenía y desde donde hablaba a los hermanos estaba en la primera epístola de los tesalonicenses. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso, ¿cómo llama a esos Pablo o el Señor Jesús a esos vencedores? ¿Cómo los llama? Los llama santos, ¿no? Son santos, son mensajeros, pero él y el Señor va a ser admirado y va a ser maravillado de todos los que creen, de todos aquellos que creen. Por eso, hermano, acá el Evangelio, el mensaje del Evangelio es Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Tenemos que estar preparados para recibirlo. No podemos prepararnos fuera de la iglesia, no, es imposible. Esta no es una preparación individual. Cada miembro separado de otro miembro se va a estar preparando. No, acá esto es la preparación del cuerpo, ¿no? Dentro del cuerpo de Cristo. Tenemos que estar unidos ahí. Gloria al nombre del Señor. Entonces,
Pablo tenía autoridad para escribir, ¿no? Por eso dice, os suplico, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo, por nuestra reunión juntamente con Él. Son las 10. Ah, bueno, disculpen, hermano. Ya se me... Son las 10. El Señor le bendiga, hermano. Amén. Que esta palabra le motive a usted para buscar la venida del Señor. Amén. Ponga su fe en la esperanza y descanse. El Señor viene. Amén. Así como mi esposa decía, el esposo va a volver. Se fue a trabajar, fue a producir bendiciones para mí, ¿no? Pero va a volver. Y cuando venga, yo voy a estar vestida, voy a estar hermosa, voy a estar limpia, me voy a bañar, me voy a arreglar para mi amado, porque el Señor viene. Y viene para buscarte a ti y a mí, ¿no? Nadie está impedido de alcanzar la primera fila, solamente aquellos que no la crean. No sé si querés decir algo antes. No, saludar a todos los hermanos que estuvieron conectados y hermanos, casi se nos va la hora, pero les voy a decir. Hace un tiempo, hace unos años atrás, fuimos a compartir con unos hermanos una palabra. Y la verdad que a veces cuando uno comparte estas cosas, los hermanos piensan que uno los quiere amedrentar, ¿vio? O que uno quiere saber más que los demás. Sí. Pero no es así, hermanos amados. Lo que nosotros vemos en la palabra y fue de bendición para nosotros, lo compartimos con nosotros, ¿vio? Para que usted también pueda ser enriquecido. Mire, hace muchos años cuando no se hablaba sobre la llenura del Espíritu Santo en nuevas lenguas y los hermanos lo empezaron a predicar allá en los Estados Unidos, le compartieron a un hombre sobre la llenura del Espíritu Santo en nuevas lenguas. Y este hombre no lo quiso aceptar, pero cuando estaba en su lecho, dice que él lo decía, ¿por qué no insistieron? ¿Por qué no me hablaron de estas cosas? Lo perdí, decía este hombre, ¿no? Y bueno, y nosotros también no queremos, hermano, que ni nosotros perder ni que usted lo pierda. Por eso somos tan insistentes en lo que la palabra de Dios dice. Escudriña la palabra de Dios. Vio como leímos ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 23, si en verdad permanecéis firmes y fundados en la fe, y sin moveros de la esperanza, dice, ¿no? Todas estas cosas están escritas, hermano, por algo fueron escritas. Y dice, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Vio? El apóstol Pablo fue aquel que Dios levantó para dejar las instrucciones para la iglesia en este tiempo. Amén, amados hermanos. Y ahí nomás porque nos quedamos sin tiempo. Bueno, gracias te damos, Señor, por permitirnos Señor. esta hora de radio. Amén, bendice, Señor, a nuestro hermano Nicolás, a nuestra hermana Andrea, de la gloria, en el con su programa, Señor, y bendice a todos los que han escuchado tu palabra. Señor, bendícelos, que ellos puedan entender, abre los ojos del entendimiento, Señor, y aquellos que están quedados que puedan volver a ti, Señor. Amén, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas bendiciones, hermanos.